Saludos y bendiciones en este día que hizo el Señor. Aquí estamos celebrando la Semana Mayor, la Semana Santa. Esta quien les habla es su hermana y amiga Honoris Calderón, hoy en compañía de la pastora Marta Meléndez, quien junto a su esposo Eduardo Rosario pastorea y dirige en la iglesia La Senda Antigua en el pueblo de Carolina. La pastora ha estado anteriormente con nosotros, pero este año tiene un gran testimonio de sanidad que contarnos y quisimos a bien invitarla para que nos cuente qué está pasando. Y nosotros esperamos que en este tiempo que hemos separado para conversar, Dios bendiga su vida y que al culminar esta entrevista usted se sienta empoderado y fortalecido en su fe. Así que sin más que añadir, formalmente le damos la bienvenida a la pastora Marta. Saludos, pastora. Saludos y bendiciones. Es para mí un gran privilegio, un honor estar aquí con ustedes un año más, ¿verdad? Porque no es la primera vez, pero en esta ocasión, como les dijo la hermana Honoris, estamos trayendo un testimonio de sanidad que yo sé que será de mucha bendición y mucha edificación para tu vida. Y recuerda que los tiempos de los milagros del Señor no han pasado. Este es el tiempo donde Dios está haciendo cosas grandes y poderosas con sus hijos y con gente que se atreve a creerle a Dios. Amén, amén. Bueno, pastora, pues vamos a comenzar. Sí, amén. Yo le voy a hacer unas preguntas. Quizás que nos está escuchando tenga estas mismas inquietudes y nunca ha tenido un pastor a quien preguntarle. Así que me voy a poner en el lugar de este radio escucha, que está escuchando WKQ 580. Y comienzo a preguntarle, ¿qué tipo de cáncer se le diagnosticó? ¿Y qué significó para usted esta noticia? Amén. Bueno, pues a mí me diagnosticaron por segunda vez, porque no es la primera vez, por segunda vez se me diagnosticó cáncer en la médula ósea, pero entonces pues el diagnóstico en sí como tal era un mieloma múltiple, o sea que eran múltiples tumores dentro de mi médula donde estaban mis huesos, y en esta ocasión pues me dio mucho dolor en las caderas, en las piernas, y pues tuve que acudir, ¿verdad?, a una cirugía. O sea, se le diagnosticó el cáncer 2 veces. ¿Qué usted pensó cuando supo de este diagnóstico por segunda ocasión? Bueno, en esta segunda ocasión, porque Dios cuando hace algo, lo hace bueno, pero cuando lo repite, lo hace mejor. Amén. Y yo cuando me vuelven a diagnosticar o vuelvo a reincidir en lo mismo, yo puedo creerle a Dios por un testimonio mayor y por un milagro más grande. Y siempre cuando entramos en una crisis, ya sea de enfermedad, ya sea matrimonial, de finanzas, todo lo que Dios quiere, ¿verdad?, hacer es con un propósito. Y dentro de ese propósito hay una enseñanza, un proceso que nos va a guiar hacia la madurez, va a desarrollar en nosotros un carácter. Así que no tuve temor, sino que entendí que algo nuevo yo iba a aprender de esto que yo iba a atravesar. Y cuando lo escucho por segunda vez, yo dije, otra vez, el Señor abrirá camino en el desierto y río en el sequedad. Amén, amén. Entonces, pues volvemos. Tiene un diagnóstico por segunda vez. ¿Qué pasó entonces de la primera a la segunda? ¿Quién falló? ¿La ciencia? ¿Usted que no hizo, ¿verdad?, alguna instrucción que le dio el médico, o falló Dios? Pues mire, como le dije ahorita, ¿verdad?, a ti, Honoris, hermana en la fe, y a este público que me está escuchando, ¿verdad?, por esta emisora que nos da esta oportunidad tan bella en esta Semana Mayor, WKQ 580 AM. Gloria al Señor. Yo creo que nadie falló. Yo, como dije ahorita, creo que todo tiene un propósito y una enseñanza.
Y yo creo que para este tiempo el Señor nos llamó para que las maravillas del Señor se cumplan en nuestra vida y lo que tenemos que hacer es creer y confiar. La ciencia está para certificar, ¿verdad?, los milagros. La ciencia, siempre me dijo mi doctora, siempre me dijo, la ciencia no cura el cáncer. Nosotros te podemos ayudar a sobrellevar la enfermedad y a extenderte un poco tus años de vida, pero la ciencia no cura el cáncer. Pero el que sana, el que cura el cáncer y toda enfermedad es Dios. Es Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades para que hoy nosotras pudiésemos creer y testificar de un Dios de poder. Así que si yo digo que fue culpa mía o fue una falla, me estoy culpando. Y yo conozco a un Dios que no falla, que no miente, que no es Dios, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para él arrepentirse. Así que yo lo que tuve que hacer fue someterme a su voluntad, porque dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que dentro de todo lo que mi mente humana pudo haber pensado me detuve a pensar en lo que pudiese pasar, en vez de pensar en lo negativo, yo me puse a pensar en que dentro de todas las promesas que el Señor a mí me ha dado, nunca estuvo dentro de las promesas el que yo iba a morir de una enfermedad terminal, de un cáncer, el que mi vida iba a terminar antes de tiempo. Al contrario, tengo todavía muchas promesas sin verlas cumplirse. Así que yo sabía que aquí nadie había fallado y que este no era un final, sino que es parte del propósito del propósito que Dios tiene para mi vida y del camino por donde Dios me va a dirigir a llevar para llegar a mi meta final. Amén, amén. Yo tengo entendido que este cáncer de médula ósea afecta a la columna vertebral. Y usted, como líder principal de la iglesia, la Senda Antigua de Carolina, tenía una congregación que la estaba esperando y la necesitaba porque usted era la columna vertebral de la iglesia. Así es. ¿Usted considera que fue necesario compartir con la congregación las malas noticias? Sí, pues mira, yo creo que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Yo soy la pastora, pero a la gente, a los líderes, a la congregación que me han dedicado, ¿verdad?, todo su tiempo, yo creo que cada quien se merecía, ¿verdad?, que yo le diera la explicación y no es una mala noticia, sino que es una noticia inesperada porque nadie se prepara para recibir una noticia como esta de que el cáncer, y lo primero cuando a ti te diagnostican un cáncer, tú lo primero que piensas es me voy a morir, ¿verdad? Pero no, cuando nosotros estamos creyendo confiadamente en el Señor, no hay malas noticias, hay días buenos, hay días menos buenos, hay noticias buenas y noticias menos buena. Así que como el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de cambiar toda noticia, porque dice la palabra que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Así que el Señor a nosotros como su iglesia y como sus hijos nos ha dado y nos ha entregado la capacidad de cambiar todo lo malo que nosotros podemos recibir, cambiarlo por bueno. Y cuando yo me dirijo a la congregación, yo no me dirijo como con tristeza, para que me cojan pena, como que viene un momento malo, que no vamos a poder superar, como una noticia fatal. No, yo lo comuniqué, pero sabiendo de que venía algo mejor. Y para nuestra sorpresa, porque tú formas parte, ¿verdad?, de la congregación, lo que sucedió en la iglesia cuando les di la noticia por segunda vez, me dijeron, no, pastora,
esto es para nosotros crecer. No, esto es una mentira del diablo. Y así mismo, la iglesia lo que hizo fue unirse, fortalecerse. El enemigo se equivocó, porque realmente si lo que quería era traer tristeza o detener lo que Dios estaba haciendo, se equivocó, porque aunque yo pasé un tiempo, ¿verdad?, donde tuve que ausentarme por espacio de semanas, de días, en algunas ocasiones, la iglesia no se detuvo. La palabra de Dios nunca se detuvo. Al contrario, se levantaron predicadores, se levantaron adoradores. Los ministerios comenzaron a multiplicarse. Comenzaron a llegar gente nueva, familias nuevas a la iglesia. O sea que la palabra siempre se va a cumplir. El evangelio es para multiplicarnos y para crecer. Y las noticias no muy buenas siempre llegan para incrementar nuestra fe y para que el que está tibio se active en el nombre de Jesús. O sea que, viéndolo de este lado, consideró muy importante el apoyo de la congregación. Sí, es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque la congregación lo que hizo fue unirse en oración. Y la oración es tan importante en el momento en que estamos viviendo un momento de oscuridad, donde tú no ves el final, donde tú no sabes qué es lo que va a pasar. La oración es lo que te da visión. La oración es lo que hace que las promesas comiencen a cumplirse. Así como cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia, porque fue la iglesia, la congregación, no se detuvo, se reunieron en la casa de aquella mujer y entonces estuvieron día y noche, horas, hasta ver a Pedro salir de la cárcel. Así que el interés o el propósito de la iglesia en este tiempo es orar. No es juzgar, no es señalar, no es ver si pecó o pecaron los padres, o quién pecó, o si vino por una falla. No, se trata de que nosotros hagamos lo que realmente Dios nos llamó a hacer. Hagamos lo que realmente nosotros sabemos hacer, que es orar. El poder de la oración no se detiene, eso viaja. Eso llega. Así que hoy nosotros vamos a orar por ti. Y esta oración no se va a quedar en este lugar. Esto va a ser, ¿verdad?, indefinidamente, llegando a diferentes lugares hacia donde tú estés. Y mira, tú vas a recibir hoy un milagro, igual que el que yo también recibí en el momento determinado. Amén. Pastora, y usted como pastora principal de la iglesia, ¿verdad?, la redundancia, sabiendo que Dios sana, porque usted lo predica y lo está viviendo actualmente, y usted está certificada completamente sana, ¿usted piensa que los creyentes deben ir al médico y confiar en la ciencia? Pues yo creo que Dios puso la ciencia, ¿verdad? Él creó la ciencia. La ciencia es de Dios. Y la ciencia está ahí para confirmar los milagros. Y yo creo en que Dios es soberano. Y Dios puede sanar a un enfermo cogiendo lodo, escupiendo, poniéndolo en el lugar afectado y sanarse. Conozco a un Dios que sana inmediatamente, donde cambia los diagnósticos y las personas no tienen que ir a un médico. Conozco a un Dios que también opera sin hacer cirugía, pero cuando hacen las placas, los análisis, hay una operación que nunca surgió, pero sí lo hizo Dios. Así que como Él es soberano, Él hace como Él quiere. Y en mi caso, ¿verdad? En mi caso, yo tuve que ir al médico, yo tuve que recurrir a la medicina. Yo me tuve que dar radiación. Me di 26 radiaciones. Tuve que darme quimioterapia, 6 meses dándome quimioterapia y también por pastillas.
Pero el milagro está en que ninguno de los efectos secundarios que se suponía que ese tratamiento me hiciera, se manifestó en mi vida. Los milagros surgen día a día, pero si nosotros no nos dejamos procesar por lo que Dios tiene y no podemos ver a Dios obrando un milagro en cada detalle, porque queremos ver el milagro cuando ya veamos el negativo en el papel, no. Y todos los días nosotros somos un milagro de vida. Y el milagro era que si yo no digo que tenía cáncer, nadie se enteraba. Si yo no le decía a las personas, yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo porque ese día me van a dar la quimioterapia. Nadie sabía que a mí me estaban dando quimioterapia, radiación, que se suponía que mi piel sufriera unas quemaduras de 2º grado. Mi piel estaba completamente sana y ahí yo pude ver la mano del Señor en medio del proceso. Así que con cada quien Dios tiene una particularidad. Yo no sé cómo Dios te va a sanar si instantáneamente. Yo no sé si Dios te va a sanar a través de la ciencia. Yo no sé si el Señor te va a sanar progresivamente, pero yo lo que sí sé es que mi Cristo sana, que el Señor lo que comenzó lo va a perfeccionar, que si Él te prometió, Él lo va a cumplir, y que Dios es un Dios todopoderoso y que el tiempo de los milagros no ha pasado. Amén, amén. Hay personas que en esta semana pues van a aprovechar la oportunidad para ir a la iglesia, pero hay otras personas que piensan que no deben de ir porque son malos y tienen que esperar disque a cambiar para poder entrar a una iglesia. En esta línea, le pregunto, ¿cómo nos puede explicar que Dios permita que las personas que creen en Él o las que se consideran buenas se enfermen? Porque pues, el que no conoce a Dios va a decir, ¿para qué yo voy a ir? Yo no quiero ser un hipócrita. Y si me va a pasar algo, me va a pasar. Pero las personas buenas se enferman. Usted era la pastora de la iglesia. ¿Cómo Dios permitió eso? ¿Por qué? Mira, si Dios, ¿verdad? Es un Dios que no miente, ¿verdad? Como estamos hablando. Él tampoco nos mintió o nunca nos ocultó que íbamos a pasar situaciones. Al contrario, Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque ya yo he vencido al mundo. Y esta palabra es para todos. Y Dios me sanó a mí, no porque soy pastora, porque de igual manera puede sanar a un pecador que me esté escuchando hoy. La diferencia está en que hubieron 10 leprosos. 10 leprosos. A los 10 leprosos el Señor los sanó, pero solamente uno regresó a darle gracias. Porque a muchos Dios está haciendo milagros. Sobre muchas personas, impíos, apartados y cristianos, el Señor está haciendo milagros, pero no todos tienen la valentía de pararse en medio de un grupo de personas a las cuales conocen y decirle, Dios me sanó. No me sanó la ciencia, no me sanó la pastilla. Dios hizo el milagro. Son pocas las personas que tienen hoy día el coraje, ¿verdad? Para decir, esto no fue una casualidad. Yo creo que aquí Dios metió su mano y yo no soy digno tal vez del milagro que Él hizo en mi vida. Pero mira, hoy estoy testificando que Dios me sanó porque Dios es bueno. Pero mientras estemos en este mundo, las mismas situaciones que le ocurren a la congregación o a cualquier hermano, le puede surgir a un pastor, a un apóstol, a un evangelista. No estamos exentos de las situaciones mientras estemos en este mundo. Pero sí, la garantía está en que Dios ya venció al mundo y que si nosotros creemos en que Él ya venció, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el divorcio puede ir por encima de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y en esta línea conocemos el caso de Job, un hombre conforme, ¿verdad? Fiel
conforme un corazón de Dios. ¿Y qué le pasó? Le dio lepra. Y perdió todo. Perdió todo. Pero después vino el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasó? Le dio el doble de lo que tenía. Así mismo. Y fíjate que fue en 2 ocasiones, Honori. Se podrán preguntar, ¿será que la pastora está en pecado? ¿Será que la pastora hizo algo incorrecto? ¿Le volvió la enfermedad? ¿La habrá sanado Dios realmente o no la habrá sanado? Porque pues esas cosas pueden venir a la mente del ser humano. Pero así fue Job. La prueba vino primero y se le quitaron todo. Pero la segunda vez fue contra su propia vida y así mismo ha sido. La primera vez yo no sentí los efectos, pero esta segunda vez pues estuve operada en 2 ocasiones, me vi delicada, muy delicada de salud en ciertos momentos. Tuve que interrumpir mi pastorado, ¿verdad? Pero Dios siempre estuvo ahí y yo sé y puedo testificar hoy con papeles en mano, ¿verdad? No los trae aquí hoy, pero tengo los papeles corroborando que sí. Y en estos días también me hice muchos análisis más profundos de los que me habían hecho en diciembre y en ninguno de los análisis aparece ningún cáncer, ninguna célula de cáncer. Así que todo está bien, todo está normal. Y todo es para la gloria del Señor. Job dijo al final, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque la prueba no es para alejarnos del Señor. La prueba es para acercarnos más a Él, para que le creamos y para que veamos. Porque al principio no veíamos, pero ahora sí vamos a ver el poder de Dios. Y hablando de Job, ¿verdad? En esta línea, Job tuvo unos amigos que no eran tan amigos. Y yo le pregunto, ¿hubo personas que quizás se le acercaron que en vez de aportar, lo que hicieron fue restar, diciéndole, por ejemplo, no sé, yo conozco a alguien y duró tanto tiempo, o duró menos, o te vas a morir? Se le acercaron personas que le hicieron dudar. Y si no se le acercaron, ¿qué consejo se le puede dar a las personas que nos están escuchando para manejar este tipo de personas que en vez de apoyarte a levantarte, lo que hace es que te pone triste, te entristece tu corazón y hace que hasta la fe pueda menguar? Pues mira, Honoris, pues tal vez si tú me hicieras esa pregunta la primera vez que me ocurrió, pues eso fue una de las cosas que yo aprendí, ¿verdad? Perdón, la primera vez, donde el Señor me dijo que me cuidara de las personas que yo le iba a decir por lo que estaba atravesando, porque no todos iban a verlo de la misma manera en que Él quería que yo lo viera. Él no quería que la gente me viera con pena, ni con dolor, ni con tristeza, ni con sufrimiento, sino que aún las oraciones que se hicieran con fe, creyendo, y que las palabras que me dieran sean de fortaleza y de valor. Y de ahí yo pude crear alrededor mío un círculo de personas donde los que oraban con fe, creyendo en el milagro, y el milagro fue más rápido de lo que nosotros esperábamos. Y en esta segunda ocasión, aún las personas que no creían en la sanidad, aún las personas que, ¿verdad?, puede ser en la familia, amistades un poquito lejanas, a esas mismas personas yo las pude educar para que cuando estuvieran al lado mío y se acercaran a mí, aún esas mismas personas pudieran hablar, como ellos dicen, positivamente, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. La fe sin obras es muerta. Y si nosotros decimos que creemos, pero no actuamos, o hablamos lo contrario a lo que estamos creyendo, pues realmente no tenemos fe. Así que creí, por lo cual hablé. Si yo creo, yo tengo que hablar correctamente, y fue algo que pude hacer y desarrollar en las personas que se acercaban a mí. Y cada vez que me iban a decir algo y yo estoy bien. Eso simplemente es un diagnóstico. Y el diagnóstico es temporero. Esto va a caducar en cualquier momento. Esto va a cerrar en cualquier momento. Así que tranquilo, porque yo voy a estar bien. Así que
Gracias y buenas noches. Bueno, yo espero que se estén gozando de esta entrevista. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos. No se despegue de WKQ 580 en esta su Semana Mayor, la Semana Santa, que continuaremos en breve. Continuamos aquí en esta programación especial de Semana Santa, en esta tu emisora WKQ 580, en compañía de la pastora Marta Meléndez y Honoris Calderón. Pertenecemos a la congregación de la Iglesia La Senda Antigua en el pueblo de Carolina. Seguíamos hablando con la pastora, si usted nos sintonizó un poquito tarde. Ella fue diagnosticada 2 veces con un cáncer de médula ósea. Y ahora le pregunto, pastora, después de esta experiencia de un diagnóstico doble, ¿usted sigue creyendo en Dios? Ahora más que nunca. Yo creo que me faltaría vida para agradecerle al Señor cuán bueno Él ha sido. Y hasta muchas veces me pregunto y me quebranto porque cuando pienso en esto, ¿verdad? Pienso en su grandeza y la misericordia de Dios que me alcanzó. Y muchas veces me pregunto, ¿qué hubiese sido de mí si yo no hubiese tenido al Señor en mi corazón, ¿verdad? Hubiese sido una estadística más, ¿verdad? De personas que mueren de cáncer o que el estatus de mi salud se agravara de una manera que yo no pudiese tener control, ni aún la ciencia tener control, ¿verdad? De mi vida, de mi salud, como lo he visto cada vez que yo voy que iba a darme la quimioterapia, veía cómo pues se descontrolaba la salud, cómo empeoraba, cómo se veía la piel gris, cómo se veía la caída del cabello, cómo tú podías identificar una persona ya a la distancia que está pasando por un proceso, ¿verdad? De quimio y todas esas cosas. Y yo dije, Señor, ¿cómo es que tu misericordia me alcanzó tan grande? Y yo estando en un lugar rodeada de personas que estamos todas en el mismo barco, y yo pudiéndole dar a todas un mensaje de fe y de esperanza, orar por las personas, orar aún por la enfermera. Ella se llama Daisy, la enfermera que me curaba a mí, que hoy ella está en mi posición y ahora me toca a mí darle la palabra, orar por ella. ¿Y sabes qué me dijo la última vez que fui hace como 2 semanas? Me dice que se sentía mejor. Cuando yo le pregunto cómo está, me dijo, me siento mejor. Y yo, no hemos parado de orar por ti. Y me dijo, yo lo siento. Y yo, ¿de verdad? ¿Y cómo tú lo sientes? Porque los dolores que me daban de cabeza ya no me dan. Los mareos que me daban ya no me dan. Y eso es grande y poderoso, el poder de la oración, como decíamos ahorita, que llega a la distancia. La palabra de Dios, cuando tú la sueltas, no vuelve a ti vacía, sino que vuelve con frutos y prospera según nosotros la enviamos. Amén. Y qué bueno que me habla el testimonio de esa enfermera, porque igual entiendo que debe haber muchas personas escuchándonos, recién diagnosticada, quizás en el hospital, y que tienen quizás ese miedo de voy a morir, me queda poco tiempo. ¿Qué hace más daño, el miedo o el cáncer? El miedo te mata, porque es que las personas no mueren de un diagnóstico, las personas mueren de un pensamiento, mueren del temor, del miedo, la ansiedad que tú puedes vivir, los escalofríos en las noches, porque hay noches largas donde tú no duermes en toda la noche. Y si tú no estás aferrado a la fe, a Dios, que encuentras un buen libro para leer, que tú te pones a orar, que tú te pones a leer la palabra del Señor, si tú no te aferras a eso, mira, la mente es tan poderosa que te puede dar un ataque al corazón, te pueden dar tantas cosas, consecuencias, no de la enfermedad, sino de los pensamientos que nosotros dejamos entrar a nuestra mente, que nos gobiernan y que permiten
que la condición se agrave. En vez de mejorar, se agrava. Así que lo más que nosotros tenemos, y mira, lo que me dijo la doctora desde el día 0, me dijo, esto está aquí en la mente. Si tú eres fuerte en la mente, lo vas a poder superar. Pero así dice la palabra del Señor, que nos renovemos nuestros pensamientos para que podamos ser transformados, para que la voluntad del Padre se cumpla en nuestra vida. Así que la fe viene por el oír de la palabra del Señor, y así como nosotros vamos escuchando, ahí nos vamos fortaleciendo y renovando esos pensamientos hasta que nosotros podamos creer que sí, realmente Dios me va a sanar completamente. Y la Biblia también nos menciona que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Eso es así. O sea que estas personas que han recibido esta noticia, no tan solo de cáncer, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad, cualquier mala noticia, que le van a quitar la casa, lo que sea. ¿Qué le podemos decir? Bueno, esas personas que están ahora atravesando un momento difícil, un momento duro, una noticia inesperada, la pérdida de un hijo, el encarcelamiento de un ser querido, de una persona, noticias que vienen a derrumbarnos. Lo que yo te animo y te inspiro en este momento que estás escuchando este mensaje es que busques un apoyo espiritual, porque siempre buscamos apoyos emocionales y tratar de edificarnos, ¿verdad?, en las emociones, pero en lo espiritual es lo más importante, que busquemos del Señor. Hoy día estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, muy duros, donde estamos viendo tantos crímenes, donde los padres golpean a los hijos, matan a los hijos, los hijos matan a los padres, los nietos matan a los abuelos. Cuando nosotros habíamos pensado que íbamos a vivir el tiempo en que estamos viviendo, cuando nosotros pensamos en deshonrar a nuestros padres, en gritarles, levantarles la mano, mucho menos. Yo creo que estamos faltos de Dios. Y no es buscar a Dios y decir, no, yo creo en Dios. Porque la Escritura misma lo dice, que con el corazón me creen, ¿verdad? Con la boca me creen, me confiesan, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Sabes? Decimos que amamos al Señor, pero no lo buscamos. Decimos que amamos al Señor y que creemos en Él, pero no conocemos ni tan siquiera qué dice la palabra. No nos acercamos a Dios. Buscamos a Dios solamente en Semana Santa. Buscamos ir a la iglesia o congregarnos solamente en momentos especiales, cuando hay un bautismo, cuando hay una presentación, pero no hacemos de Dios un estilo de vida. Y Dios no es una religión, Dios es una relación. Y Dios está buscando del hombre y de la mujer hoy en día esa relación, que fue lo que se perdió en el Edén. Desde el principio no fue una religión, una iglesia donde se congregaba la gente, fue la relación que Adán y Eva tenían en el Edén con Dios, donde estaban cubiertos de esa gloria y la comunicación entre ellos era ininterrumpida. Y así Dios quiere que le busquemos en este tiempo en espíritu y en verdad. Que no busquemos al Señor porque tenemos una necesidad. Que no lo busquemos como un amuleto de suerte. Yo lo busco y Él me da. Yo lo llamo y Él me va a responder. Sí, no. Que lo busquemos también porque es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque tenemos una necesidad. Es como un pez fuera del agua, no puede vivir. Que Él sea tu respirar, que Él sea tu levantar. Lo primero que tú piensas en la mañana, lo último que tú piensas en la noche, sea buscar al Señor, porque sin Dios nada podemos hacer. Amén. Al principio del programa yo dije que esperaba que cuando culmináramos salieran fortalecidos y empoderados en su fe, y que no sea solo esta Semana Santa, sino de ahora en adelante que sea un estilo de vida. Y quiero que nos relate de breve manera
Después de esta experiencia, después de este diagnóstico, ¿cómo usted describe su fe? Ay, Dios mío, es que yo le doy gracias a Dios y es que yo no me glorié por las pruebas, yo no las estoy llamando, ven prueba para que me fortalezcas en la fe, ¿verdad? Pero sí, yo le doy gracias al Señor porque a través de las pruebas yo he conocido más al Señor. A través de un divorcio yo llegué al Señor. A través de una enfermedad yo conozco a un Dios que sana. A través de una crisis de dinero económica yo pude conocer al Jehová Jireh, al Jehová Rafa, al Jehová que me bendice. Y cada vez que nosotros atravesamos por un momento difícil conocemos una área del Señor que no habíamos conocido antes. Así que yo puedo hoy decir, si yo describo mi fe, yo puedo decir que mi fe es indetenible. Donde si yo he podido superar tantos tropiezos en la vida, yo creo que yo he pasado por las cosas peores, ¿verdad? O sea, nada me va a detener, nada. Como decía Pablo, ni ángeles, ni principados, ni los potestades, ni lo porvenir, ni la tristeza, ni enfermedad, ni angustia, ninguna cosa creada me podrán apartar del amor del Señor. Así que cuando nosotros desarrollamos una fe indetenible, es una fe en la que Dios puede confiar. ¿Ves? Porque una fe que no es probada, que no ha sido probada, tú no puedes confiar. Ahora, cuando tu fe ha pasado por tropiezo, ha pasado por muchas situaciones, tú puedes confiar porque si esa persona salió, tú también vas a salir adelante. Porque Dios no es caprichoso, Dios no elige personas preferidas. No, para Dios todos somos iguales y Él lo que está buscando es solamente que nosotros podamos creer y confiar en que Él es todo. O sea que si todos somos iguales, su iglesia está abierta para recibir a todo el que vaya. A todo el que quiera llegar allí va a recibir un milagro, porque allí es una zona de milagro y no solamente porque Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar Dios se manifiesta. Y es un lugar donde se manifiesta el poder de Dios, porque hasta que no veamos los milagros, hasta que no veamos, ¿verdad?, que Dios se manifiesta, nosotros no dejamos de adorarle. Así que te invitamos, ¿verdad? Si estás cerca, nos puedes visitar en Carolina, ahí frente al Colegio San Francia, en la avenida Campo Rico, o puedes también sintonizarnos a través de Facebook o Instagram, Senda Antigua Carolina, y ahí nos puedes ver nuestra transmisión todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, y te gozarás de un culto poderoso y de milagros. Y pues en esta Semana Santa, que es lo que estamos celebrando y por eso tenemos esta programación especial, me gustaría que dejara un corto mensaje a esta audiencia que sé que está impactada de este mensaje, y que recuerden siempre en sus mentes y en sus corazones, si lo hizo con ella, que es pastora, lo puede hacer conmigo también, que no lo soy. Y me gustaría cerrar este segundo segmento con un mensaje de empoderamiento, porque la idea de esta entrevista es que la gente salga fortalecida, que cree en Dios, que la sanó de una enfermedad una vez, no, la sanó dos veces. Él lo volvió a hacer. Así es, y yo quiero, en esta oportunidad, quiero bendecirlos con un mensaje, porque dice su palabra que el pueblo perece porque le falta el conocimiento, y una de las armas más poderosas que nos ha entregado el Señor es la palabra. Y si nosotros no conocemos la palabra, no podemos llegar a ningún lado, ni podemos aumentar nuestra fe. Así que yo te quiero compartir un poco de mi experiencia, de cómo yo pude lograr y alcanzar. Fueron 10 meses de prueba en esta ocasión, pero al final Dios nos dio la victoria. 10 meses parecen largos, pero realmente, pues si venimos a ver, pues son cortos, porque pasaron muy rápido. Pero una de las cosas que yo hice fue aferrarme a la palabra del Señor, declararla todos los días y creer en ella. Y en el libro de Mateo, quiero que escuchen lo que dice la Escritura
En esta Semana Mayor tal vez tú estás queriendo escuchar las 7 palabras, el sermón del monte, pero nosotros vinimos a hablarte de un Dios de milagros, porque para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él quiso dejarnos marcado un camino de obediencia para que las mismas señales que Él hizo aquí en la tierra, nosotros también las hagamos, y dice también, y aún más de las que yo hice, ustedes las puedan hacer. Así que yo quiero hoy dejarte plasmado en tu corazón este mensaje donde Jesús va donde sus discípulos y les pregunta, oye, ¿qué es lo que dice la gente allá afuera que yo soy? ¿Qué dicen de mí? Unos decían, pues, Él es Juan el Bautista, Él es Eliseo, Él es un profeta, Él es un maestro. Pero luego, ahí en el capítulo 16, verso 13, dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Porque realmente lo que el Señor, a Dios le importa, el concepto que nosotros tenemos de Él. Y para mí fue bien importante, ¿verdad?, este mensaje, porque en medio de esta prueba, Dios me decía, ¿quién yo soy para ti? Yo soy un Dios que sana el catarro, que sana un virus, que sana, diabetes. Pero, ¿tú crees que yo te voy a... ¿Qué tú piensas de mí? ¿Qué tú piensas que yo soy? Y dice el verso 16, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que yo soy? Primero los de afuera, pero ahora cerró el círculo, preguntándole quiénes nosotros decimos que Él es. Y salió Simón Pedro inmediatamente y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese Cristo que estaba confesando Pedro era el que el pueblo de Dios estaba esperando, y ya caminaba entre ellos, y ellos todavía se estaban cuestionando si era Elías, si era Juan, si era un maestro, si era solamente un profeta. Y en esta hora Dios quiere dejar bien claro en nosotros, en nuestros corazones, tú que me estás escuchando en este momento, que tal vez estás en tu carro manejando, tal vez estás en tu casa escuchando la radio en este momento, y el Señor te pregunta, ¿qué concepto tú tienes de mí? ¿Yo soy para ti un Dios todopoderoso o un Dios que opera en milagros en personas que van a la iglesia, en pastores, en líderes, en personas religiosas, o en un Dios que ama a todos por igual, que murió en la cruz del Calvario por todos o por un grupo particular? Yo te vengo a decir que Dios es un Dios que murió por todos. Jesús murió por todos, y los beneficios de la cruz es para todo el que cree, no un sector religioso, no unas personas que van a la iglesia, no, es para todo el que cree. Bien lo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el que estábamos esperando, porque ese Jesús que caminaba con ellos no era un simple profeta, era el Mesías que estaba esperando. Dice, el Hijo del Hombre, pero era también, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, porque era el Hijo del Hombre porque nació de una mujer, pero no nació como nacemos nosotros, en el vientre, que venimos por un óvulo y un espermatozoide, no. Vino a través del Espíritu Santo, y María concibió a Jesús, ¿verdad?, desde su vientre. Así que en esta noche nosotros, en este día, no sé en qué momento estés escuchando esta palabra, yo te quiero decir que Jesús es Dios. Y a través de Jesús nosotros vamos a alcanzar todo lo que nosotros queremos. Fuera de Él no hay nadie. Nosotros no podemos pedirle ni a María, ni a San Judas Tadeo,
ni a Pedro puesto de cabeza, ni nada de la creencia que tal vez nos enseñaron nuestros padres, costumbres, doctrinas de hombres, sino solamente en Jesús, porque hay un solo nombre. Y para los hebreos, ¿verdad? En esa época, el tener un nombre era muy importante. Ellos no le ponían cualquier nombre a sus hijos, ellos buscaban cuál iba a ser el verdadero significado, porque estaban declarando sobre sus vidas una formación en lo que se iban a convertir sus hijos. Y por eso para ellos era muy importante. Y por eso para Jesús era muy importante el saber quién era Él para ellos, cuál era el nombre que ellos le tenían. Profeta, maestro, Juan el Bautista. En este caso, Pedro se acercó y dijo, tú eres el Cristo. Pero hay un solo nombre. Para Dios es importante, ¿verdad? Y para ellos era importante el nombre que se ponían, porque en ese nombre recibían también, además de la formación, la identidad. El nombre habla de la identidad de la persona, y en este caso estamos hablando de Jesús, al cual se estaba profetizando mucho antes de nacer, que le decían que Él era el Elohim, el Dios con nosotros, el Dios fuerte, el Emanuel. Le tenía muchos nombres, pero todos esos nombres, cuando los reunían, hablaban de El Salvador. El Salvador. Y cuando vamos al libro de Juan, capítulo 14, en el libro de Juan, capítulo 14, verso 13, dice que no hay un nombre sobre este nombre. Que cuando nosotros le vamos a pedir al Padre, cuando nosotros vamos a dirigirnos a Dios, al Padre, tenemos que ir a través de Jesús, a través de ese nombre que es sobre todo nombre. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre, que es Dios, queremos llegar a Dios, pero no se hace a través de otros dioses, ni de otros nombres que le da el ser humano. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el Hijo era Jesús, es ese nombre en el cual nosotros tenemos que pedirle al Señor. Si queremos sanidad, tenemos que decir en el nombre de Jesús. Si queremos salvación, Jesucristo es mi Salvador. Si queremos finanzas, que el Señor acelere nuestras finanzas, provea algo en nuestra vida, la sanidad de nuestros hijos, la salvación, la redención. Todo es en el nombre de Jesús. Y si algo pidieres en mi nombre, dice Él, yo lo haré. Así que está garantizado. Es una garantía que nosotros tenemos, que cuando pedimos en ese nombre, Él lo hará. Se va a manifestar. Y en ese nombre fue que yo pedí, porque no hay otro nombre. En ese nombre fue que yo creí. Yo pedí en el nombre de Jesús. Y en el momento más difícil yo clamaba, Jesús, Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi sanador. Jesús, tú dijiste, tú me prometiste, porque ese nombre es poderoso aquí en la tierra. Y no hay otro nombre dado a los hombres como el nombre de Jesucristo. Si queremos llegar a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que saber que Jesús es el Cristo y que solamente a través de Jesús llegaremos al Padre, que es el que nos da todo lo que nosotros le pidamos. Y cierro diciendo que solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Y eso está en el libro de Hechos. Cuando Pedro está dando el discurso, está dando un discurso y dice en el verso 11 del capítulo 4, y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si hoy tú necesitas sanidad, salvación, Jesucristo
es la esperanza. Y para resumir, y una de las partes que usted habló, esto es para el que cree, para los hijos. ¿Cómo llegamos a ser hijos? ¿Cómo llegamos a ser hijos? Confesándolo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Si tú crees en tu corazón, confiésalo con tus labios que Jesús es el Salvador de tu vida. Así que en esta Semana Mayor, si has escuchado este mensaje, ha llegado a tu vida, te has sentido identificado y te vas a sentir que tu vida cambió, que este mensaje transformó tu vida y quieres ser parte de la familia de la fe, yo te invito que junto a la pastora repitas esta oración para que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida. Amén. Repitan con nosotros si hoy estás en la posición de recibir salvación, si hoy es la última oportunidad que tú dices, mira Señor, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Pues este es el momento. Repite conmigo, Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón y reconozco que soy pecador, pero que tú moriste en la cruz del Calvario para salvar la mía. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres en mi corazón y nunca más te apartes de mí. Escribe mi nombre en ese libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, no importa si estaba manejando, levantándose, tomándose un café, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Pastora, nuevamente díganos dónde queda la iglesia y si hay cuidado de niños, los horarios de reunión. Sí, tenemos una iglesia muy comprometida con la niñez, tenemos cuidado de niños, tenemos servicios de jóvenes, tenemos para todas las edades y estamos ubicados frente al Colegio San Francis en Carolina, allí cerquita del Museo del Niño, la avenida Campo Rico, en la 602 de la sexta extensión. Allí tienes un lugar para ti, para que te congregues, para que el paso que hiciste hoy lo afirmes en el Señor y nunca más te apartes de Él. Y si hoy hiciste esta oración con nosotros, puedes llamarnos al 939-399-3399. Te lo voy a volver a repetir, 939-399-3399. Ahí nos puedes llamar y con mucho amor te va a estar recibiendo una hermana para oración, para milagros, para sanidad, para lo que tú necesites. Te esperamos porque este es un lugar de mucha bendición para ti. Así que esta Semana Mayor, si no tienes un lugar donde congregarte o si tienes pero quieres conocer a la pastora y ¿verdad? Ver el testimonio vivo, te invitamos a que pases por allí. Tenemos culto miércoles a las 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. Nuevamente le damos las gracias a la pastora Marta por haber aceptado la invitación y a WKQ 580 por haberse convertido en un evangelista donde podamos llevar el mensaje de salvación, de fe y esperanza a todos los que nos están escuchando. Tengan todos buenos días, buenas tardes, Dios los bendiga. Bendiciones.